En el trazo mostrado en el panel observamos una arritmia que nosotros, todos los médicos en formación, los médicos especialistas y ya con posgrados, deberíamos estar en capacidad de interpretarlo y de diagnosticar, puesto que se trata de una arritmia cuyo entendimiento va mucho más allá de un problema académico. Es la arritmia responsable de producir los ACV, es la arritmia responsable de producir los infartos intestinales, de los embolismos arteriales a todo nivel. Estamos hablando de la fibrilación auricular. La manera más fácil de diagnosticar una fibrilación auricular es haciéndonos las preguntas para el análisis de las arritmias que siempre nos las tenemos que hacer. En primer lugar, ¿existe una onda electrocardiográfica que me haga pensar que haya un ritmo sinusal? ¿Cómo vemos esto? Bueno, la derivación de 2, fíjate que no hay ninguna onda acá sinusal que nos haga pensar. La derivación de 3, tampoco hay una onda sinusal que nos haga pensar esto. En la derivación ABF tampoco. La segunda pregunta que nos hacemos entonces, si no existe una actividad sinusal, ¿podemos ver alguna onda de deflexión que nos indique que hay una actividad auricular? Pues cuando analizamos la derivación B1, en este caso, observamos que existen deflexiones acá y estas deflexiones superan la frecuencia de 300 latidos por minuto, puesto que se producen más de 2 ondas en un espacio de un cuadro grande que representa 300 latidos. Esta frecuencia debe superar los 450 latidos por minuto, que son las típicas frecuencias de los microcircuitos reentrantes auriculares, cuya frecuencia oscila sobre 450 a 600 latidos por minuto o microcircuitos por minuto. Es la aurícula que está fibrilando, que no se contrae y por ende disminuye la velocidad de flujo sanguíneo a nivel de la cavidad auricular y se acumula la sangre, se empelota, sobre todo a nivel de la orejuela. Cuando un coágulo de esto es capaz de pasar al ventrículo, el ventrículo entonces lo expulsa y se producen los llamados embolismos arteriales. Otro criterio diagnóstico importantísimo acá es el hecho de si los RR son regulares o irregulares. Aquí vemos, fíjense en esta señalización que estoy haciendo, este intervalo de RR es de 13.91 milímetros, el otro intervalo de RR es de 20.02 milímetros, el otro intervalo de RR es de 11.84 milímetros, lo cual implica que los latidos son aleatorios. Es una despolarización ventricular irregular. De hecho, la fibrilación auricular se conoce como una arritmia irregularmente irregular. Simple y llanamente, los latidos que provienen de la aurícula pasan a nivel ventricular de manera alternante. De tal manera que los RR entonces ya no guardan el mismo ritmo, no guardan el mismo paso. Simplemente hay impulsos que son más grandes que otros provenientes de la aurícula, hay impulsos que se suman y esa conducción aleatoria a nivel ventricular es capaz entonces de producir esa irregularidad de los intervalos RR. La otra pregunta que nos hacemos nosotros, si los QRS son anchos o delgados. En este caso, apreciamos que tengamos unos QRS anchos, miden más de 0,14, casi 0.16 segundos, lo que nos habla a favor de un trastorno de conducción intraventricular, es decir, hay un bloqueo, en este caso, de rama. Clásicamente, observamos el vector 1 en la derivación B1, el vector 1 debe dar una onda R positiva y el vector 2 más el 3 debe dar una onda S negativa. Esto lo podemos apreciar nosotros en mi clase de despolarización ventricular, la cual está también en YouTube y voy a dejar en el comentario donde se encuentra la clase de despolarización ventricular. Posteriormente, esta onda S, observamos una onda R también positiva acá, lo cual nos da una RR' en B1, que es muy característica del bloqueo de rama derecha. Si observamos la derivación B6, observamos una onda Q, primer vector normal, una onda R, segundo vector normal, y hay un retardo
terminal con una onda S ensanchada en la vibración B6. De manera tal que, miren, yo solamente con B6 ya reconozco un bloqueo de rama derecha. Pues la onda apuesta normal, que es el primer vector, el segundo vector también está bien, y el tercer vector, que es la repolarización ventricular derecho, está totalmente retardado. Si lo quiero mirar en B1, también veo que hay un retardo terminal del complejo QRS, lo cual representa el bloqueo de rama derecha. No nos olvidemos, ¿verdad?, que la primera porción del complejo QRS es el ventrículo izquierdo y la segunda porción del QRS es el ventrículo derecho. Entonces tenemos acá una fibrilación ventricular que además de ello tiene un bloqueo de rama derecha. Ese ya sería nuestro diagnóstico. Una fibrilación auricular con respuesta ventricular adecuada, pues tiene aproximadamente 6 complejos en 3 segundos, y esos 6 complejos multiplicamos por 20, nos da una frecuencia de 120 latidos por minuto. Agarramos 3 segundos, que no son más que 15 cuadros grandes, puesto que cada 5 cuadros grandes es un segundo, y multiplicamos los complejos QRS, que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 20, y nos daría la frecuencia entonces de 120. El análisis total, tenemos entonces fibrilación auricular con respuesta ventricular entre 110 a 120 latidos por minuto y bloqueo de rama derecha. Paciente que muy probablemente tendremos que hacer el diagnóstico de cardiopatía chagásica, insuficiencia cardíaca, y estos pacientes, además de tener alto riesgo de embolismo arterial y venoso, también tienen alto riesgo de poseer arritmia ventricular, disminución de calidad de vida y muerte más temprana. No olvidemos, estos pacientes deben ser llevados a la especialista e iniciar anticoagulación. Puede ser un familiar nuestro, un amigo nuestro, que esté en estas condiciones.